Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos pues con una nueva propuesta. En esta ocasión nos encontramos con otro horizonte a corto plazo, como es pues la época navideña, la campaña de Navidad. Un momento en el que los juegos de mesa pues evidentemente también son protagonistas porque bueno, pues se regalan muchos juegos, se aprovecha para completar pues esa lista de algún juego que, bueno, pues que no se ha podido tener antes, en el que hay mucho juego familiar, de rango familiar. Y también se hacen pues regalos y a veces tenemos dudas. Bueno, pues hoy vamos a presentar dos propuestas que quizá os ayuden a decidir. Así que vamos con estas propuestas que, por cierto, vienen de la mano de la editorial SD Games, que nos trae en español las ediciones de estos juegos. Y en primer lugar vamos con una propuesta que ya es conocida en el mundo de los juegos de mesa y que nosotros hemos tenido la oportunidad de probar recientemente. Como decíamos, SD Games trae la edición en español de este Smart 10 o Smart 10, que es un conocido juego en la línea de los juegos de preguntas y respuestas, con una clara vocación familiar, pero no solo familiar. Al menos por esta caja, por el conjunto de preguntas y respuestas que trae, como vemos es un juego orientado a partir de los 14 años, no es para jugar con los más pequeños de la casa, pero permite de 2 a 8 jugadores, y esto sí posibilitaría que los más pequeños de la casa jugaran, porque aunque quizá a los de más corta edad se les van a quedar un poco grandes las preguntas, pero sí es cierto que para niños de 10, 12 años, cerca de esos 14, pues hay determinadas preguntas que hablan sobre series, sobre videojuegos, sobre deportes, sobre cosas que ellos pueden conocer. Pero el conjunto de preguntas se les puede venir un poco grandes a los menores de 14 años. Entonces, puede ser una buena idea, pues como dice el juego, que está pensado para tener 4 puntuaciones, por tanto para 4 jugadores o para 4 grupos. En esa forma de jugar, hasta 8 jugadores permitiría que 2 personas hicieran un grupo y así tuviéramos 4 grupos de 2 personas, de manera que en las reuniones familiares pues, se pudieran mezclar pues, personas de diferente edad, para que unas personas un poco más mayores y otras más jovencitas, pues entre esas 2 personas el grupo pues, pudiera acceder a esas preguntas. Las instrucciones no tienen más, ya veis, no hay más, el juego es un juego muy sencillo. Y viene también muy bien presentado en esta caja que, digamos, nos presenta la propia caja de juego. Al final lo que van a hacer los jugadores es jugar con la caja de preguntas y respuestas, con las tarjetas y con estos marcadores que se pueden extraer. Hay 4 zonas de puntuación que tienen aquí sus diales para ir marcando los puntos con las unidades y las decenas, y por tanto, bueno, pues pueden participar 4 jugadores o 4 equipos de jugadores. La caja presenta una tapa en su lateral, que nosotros lo hemos probado y se puede jugar perfectamente sin la tapa. La caja del juego se va pasando entre los jugadores y al final, en el interior de la caja, pues están las tarjetas de las preguntas. Hay 200 tarjetas en total, que son de doble cara, y por lo tanto, pues ya vemos, bueno, 100 tarjetas en total, perdón, que son de doble cara, y por lo tanto, pues son las 2000 posibles respuestas, porque cada una tiene 10, que nos indica pues la caja en su frontal. Este formato de presentación es lo que le da la versatilidad a este juego. Como decíamos, estas 100 tarjetas de doble cara, bueno, pues se introducen en la caja sin ningún problema, y esto lo que permite es pues que se puedan editar, que se puedan poner a la venta pues nuevos conjuntos de cartas que se vendan por separado, de 100 tarjetas, y que por tanto con la misma caja pues podamos tener diferentes temáticas o tener más preguntas del mismo tipo, o como decía, bueno, pues sacar juegos temáticos. Sí es cierto que la versión que sale de Harry Potter es más pequeña, si no recuerdo mal, tiene 50 tarjetas y por tanto incorpora también una caja que es más delgada y permite pues llevar un menor número de tarjetas. En este caso, pues además tendría la facilidad de transporte, porque una vez que las tarjetas están en su interior y que el juego está cerrado con la tapa, pues podemos transportarlo fácilmente. Yo recomendaría pues ponerlo con una pequeña bolsa, pues bueno, una zona, un pequeño bolsillo de una maleta, por si acaso pues tenemos mala suerte que se nos pueda perder alguno de los marcadores. A partir de aquí el planteamiento del juego es muy sencillo, iremos por turnos.
y la tarjeta nos planteará una pregunta. Esas preguntas tienen diferentes posibilidades de respuesta, pueden ser tipo verdadero o falso, puede ser para ordenar, pues cuál es el primero, cuál es el último, cuál es el mayor, cuál es el menor, pues siempre haciendo de 1 a 10. Nos pueden preguntar pues directamente por determinadas, por ejemplo, quién es el director de esta película o qué deporte, en qué deporte es esta competición, etcétera, ¿no? Pues cuál es el personaje, cómo es el nombre del personaje de este videojuego, en fin, de manera que tengamos diferentes opciones para responder. En cualquier caso, cuando le toca a un jugador, si tiene que dar una respuesta concreta, pues tendrá que decirla en voz alta, levantará el marcador y si es correcto, se queda el marcador. Por ejemplo, cuando son de verdadero o falso, pues tendremos que decir si sí o si no, se corresponde con la pregunta, si es verdadero o si es falso, también lo levantaríamos y veríamos si hemos acertado o no hemos acertado. Los jugadores, una vez que aciertan la pregunta, le pasan la caja de preguntas al siguiente jugador y este haría lo mismo. En el momento en el que tengamos dudas sobre si vamos a acertar o no, podemos pasar, ya no participaríamos más en esta tarjeta, pero conservaríamos los marcadores que hayamos podido acumular durante la ronda. ¿Y por qué? Porque el juego lleva un componente de tentar a la suerte. En el momento en el que fallemos una respuesta que demos en nuestro turno, no solo fallamos esa respuesta, sino que perdemos todos los marcadores. Por lo tanto, también tiene un componente de arriesgarse o de pararse y no arriesgar más y conservar al menos los puntos que tenemos. Porque al final de la ronda, cuando todos los jugadores hayan pasado, o cuando ya no queden más marcadores, pues cada jugador en su zona con sus diales marcará los puntos que haya obtenido en función de los marcadores que haya podido conservar. Si no se ha arriesgado, o no ha fallado, o ha sido capaz de acertar y al final se acabaron los marcadores. Por lo tanto, es importante saber cuándo parar, o también puede ser, bueno, pues lanzarse y arriesgarse si vemos que nos estamos quedando atrás o tenemos oportunidad de ganar la partida. Porque al final la partida termina y la gana en el momento en el que un jugador llega a los 30 puntos, pues se para la partida y se ve quién gana. Porque evidentemente en un último turno más de un jugador puede pasar los 30 puntos, porque se contarán los marcadores que todos los jugadores tengan. Por ejemplo, si en una partida dos jugadores están empatados a 28, pues puede ser que los dos pasen de 30 puntos en ese turno, pero habrá que ver quién sobrepasa con un mayor número esos 30 puntos, que permite participar a perfiles muy diferentes de jugadores y es un juego muy ideal para llevar de viaje, es un juego muy ideal para que participen personas de diferentes edades haciendo pues esos equipos de dos personas. Nos parece una buena recomendación este Smart 10 que trae en español SD Games y pues queríamos compartirlo con todos vosotros. Vamos a continuar con una segunda propuesta también de editorial SD Games. Nos trae la versión en español de un juego pues muy apropiado para la campaña navideña, muy apropiado por su orientación familiar, un juego pues también con una vocación también infantil, pues a partir de 7 años, un juego para 2 jugadores, pero ojo que yo ya he visto a unos cuantos adultos disfrutando con este juego. El juego, ¿cómo viene? Bueno, pues trae 2 tableros de cada jugador para ubicar sus elementos. Después las instrucciones, que como veíamos en el caso anterior, pues no tienen mucha dificultad para poder hacerse con ellas. Y luego la caja en sí que viene, pues bueno, pues curiosamente bastante bien presentada. Estas balas, que son de goma, no son resistentes, pero no son muy duras, son flexibles, se pueden presionar. Las gomas para las catapultas, que nos vienen unas cuantas, por si acaso, pues esto es un buen detalle, por si acaso alguna se deteriora. Vienen un buen montón de bombas, digamos, luego los personajes de cada bando. Bueno, y como decíamos, pues bastantes gomas para reponer, eso es un buen detalle, porque se pueden deteriorar con el uso. Luego vienen pues una serie de cartas de acción que explicaremos ahora, que van a utilizar los jugadores en el desarrollo de la partida, porque no penséis que es un juego simplemente en que yo apunto, tiro y ya está. Entran en juego también unas cartas y luego también unas reglas de colocación, que habrá bien la distancia de un espacio o bien la distancia de 2 espacios. Habrá unas determinadas reglas de colocación que ahora veremos también. Y la caja esconde el resto de elementos. Por un lado, un elemento principal, como van a ser las catapultas, que de partida en la caja pues no vienen con las gomas instaladas, pero no tienen ninguna dificultad, ahora veremos. Viene una catapulta
en cada uno de los espacios para cada jugador, y después los laterales de la caja también esconden pues hábilmente cada uno de los elementos que nos van a permitir pues configurar los castillos de cada jugador, los bloques rectangulares, y además también nos vendrán pues una especie de arcos o de puertas que va a tener también cada jugador en cada bando a su disposición. En cuanto al montaje de la catapulta, pues lo que os decíamos, simplemente pues hay que ubicar la goma en los espacios laterales, y una vez que hemos hecho eso, pues simplemente con la propia presión de la goma, pues la catapulta pues ya va a hacer su función. Bueno, y aquí tenemos el despliegue de elementos que va a tener cada uno de los jugadores. Evidentemente la catapulta, que ya hemos equipado con la goma para poder lanzar las 4 balas de goma que va a tener cada jugador, que luego se van a recuperar, no se pierden, se van a poder reutilizar. Después el medidor de distancia 1, distancia 2, y las figuras, los soldados, el ejército de cada jugador, su tablero de juego y todos los bloques que tiene a su disposición. Además, a cada jugador se le repartirán 6 cartas, pero los 2 jugadores van a tener las mismas cartas. Es decir, hay 6 tipos de cartas diferentes que vienen identificados por los iconos que tienen en sus esquinas, y los 2 jugadores partirán con las 6 cartas disponibles diferentes, una de cada tipo. Lo que harán los jugadores será, bueno, pues barajarán estas cartas que tienen a su disposición, y de las 6 cartas robarán las 3 primeras y las otras las dejarán para el transcurso de la partida. Las cartas se podrán utilizar al principio de cada uno de tus turnos. Cuando las utilices las irás descartando. A lo largo del juego, cuando vayas perdiendo unidades militares, al hacerlo pues vas a tener la posibilidad de robar otra de las 3 cartas que tienes pendientes en tu mazo personal. Tanto los bloques como las unidades, todos ellos van a tener que colocarse en el tablero. Los bloques, la única obligación es que van a tener que apilarse como el jugador quiera, de cualquier manera. No hay un orden, ni una instrucción, ni una disposición. Se podrían poner también separados, no indica nada en contra las instrucciones. El único requisito es que tienen que estar dentro del tablero y que tienen que apoyarse perfectamente sobre una de sus caras. No podrían ponerse inclinados. Las unidades se pueden poner pues bien encima o bien por detrás de los bloques. Y aquí es donde empieza ya a jugar su papel el medidor de distancia, porque si ponemos por detrás de los bloques las figuras, tienen que estar como mínimo a una distancia de 1, que mediremos con este medidor, como mínimo a una distancia de 1 de los bloques. Durante la partida, ¿cómo perderemos bloques o perderemos unidades? Bueno, en el momento en el que una de las bolas enemigas impacte en nuestra estructura y bien uno de los bloques o bien una de las figuras queden fuera del tablero, ya se eliminan del juego y se devuelven a la caja. Además, si una figura no sale del tablero personal, pero termina derribada sobre nuestra zona de juego, sin llegar a salir, también sería eliminada. No obstante, si un bloque es desplazado de su zona, pero no abandona la zona de tablero, pues no habría por qué eliminarlo del final. El jugador que primero haya perdido todas sus unidades, pues será el que pierda la partida. La catapulta nuestra se podrá poner en cualquiera de los laterales de nuestro tablero, pero no podrá estar alejada más que la distancia de 2 de nuestro tablero. Podremos orientarla, podremos apuntar, podremos pegarla completamente, como máximo una distancia de 2 de nuestro tablero. Sí podremos girarla e inclinarla, pero tendremos que mantener esa distancia. Por cierto que el juego nos recomienda que entre los tableros de cada jugador pues hay una distancia de al menos 1,5 metros, se recomienda. Incluso quizá si tenéis una habitación que tenga más espacio, pues se puede jugar a 2 metros, porque es que esto, como podemos regular un poco la fuerza, la verdad es que tiene un alcance bastante bueno. Pero precisamente también por ese alcance, estar a menos de 1,5 metros, pues bueno, pues no se le sacaría todo el partido que puede tener la catapulta. O sea que 1,5 metros o incluso más distancia entre jugadores, lo probáis. Y evidentemente las instrucciones también recomiendan que más que jugar en una mesa, pues es preferible jugar pues en el suelo, ¿no? Pero bueno, también se podría jugar en una mesa si tienen las dimensiones adecuadas, pero ya decimos, preferiblemente
jugar en el suelo. Y por lo tanto, pues en cualquier superficie que tengamos que reúna las medidas, pues podríamos jugar tanto dentro como fuera de casa. O sea que es un juego que también se puede utilizar sin ningún problema al aire libre. En ese sentido, bueno, pues también es muy versátil. Pero experiencia de juego que ya se renueva a través, como decíamos, de las 6 cartas diferentes que va a tener cada jugador, que al principio de su primer turno tendrá 3 en la mano, las otras las tendrá para robar, y que van a tener diferentes posibilidades. Recordad que además, cuando perdemos una unidad, pues podemos robar una de las cartas que tenemos pendientes. Bueno, pues estas 6 cartas nos permiten realizar acciones muy variadas e interesantes. Por ejemplo, con esta carta, la carta de reconstrucción, lo que podemos hacer es mover 3 bloques. Y pueden ser bloques que tengamos en el tablero o bloques que hayamos perdido. Y hombre, colocar esos 3 bloques, pues imaginarnos, si tenemos una figura que ha quedado expuesta, pues bueno, pues mover 3 bloques nos puede permitir pues taparla un poco y dejarla un poquito menos al alcance del enemigo. La carta de traidor nos va a permitir utilizar el arma del enemigo en su zona. Sin moverla podemos apuntar, pero no vamos a poder cambiarla de sitio, vamos a poder girar para apuntar, y por tanto vamos a poder pues darle en la cara directamente con su propia arma. La carta de marcha nos permite mover hasta 3 unidades, pues lo mismo que teníamos antes. Si ya nos hubiéramos consumido la carta de reconstrucción, pues con la carta de marcha lo que podemos hacer es desplazar las unidades, hasta 3 unidades. Tendríamos que respetar, como decíamos, lo de la medida de estar al menos a 1 de distancia de los bloques, pero bueno, podríamos recolocar esas unidades. O sea que el juego va variando durante la partida porque los elementos no van a estar fijos en su posición durante toda la partida. Luego vamos a tener la carta de ladrón, en el que lo que vamos a poder hacer es robarle a nuestro oponente una de las cartas que tenga. La carta de disparo rápido, que en este caso vamos a poder disparar 2 veces en este turno, y luego, lo último, la carta de ataque repetido. Lo que vamos a hacer es poder utilizar el efecto de una carta que ya se haya jugado. En resumen, pues un juego pues muy adecuado para jugar en familia o de cara a un juego infantil, para jugar con los niños, que jueguen entre ellos o jugar nosotros con ellos. Un juego pues también muy, muy apropiado para esta campaña navideña, y sin duda pues castillos y catapultas que nos trae SD Games. Una muy buena apuesta para jugar con los más pequeños, una muy buena apuesta para jugar en familia. Si os gustan estos juegos, pues me lo podéis indicar en los comentarios. Si tenéis otras ideas parecidas de este perfil, de este tipo de juegos, pues también nos las podéis comentar. Nosotros os dejaremos, como siempre, en los comentarios en la descripción del vídeo, donde nos podéis encontrar en redes sociales. Os agradecemos que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, que te deis la campanita, que le deis a me gusta, que comentéis con nosotros pues todas estas cosas, que nos visitéis en Instagram y también participéis con nosotros. En fin, ya sabéis que todo eso nos ayuda, y permanecer atentos porque en breve llegará al canal de Mini Meeple el sorteo de Navidad. Así que ya sabéis, atentos a los próximos vídeos. Hasta entonces, adiós a todos.